No sé si me oís bien todo, entiendo que sí, porque hoy tenemos pequeñito el aforo. En primer lugar quería darle las gracias a todos ustedes por su interés y por acercarse a este aula de salud y por supuesto también a la biblioteca y a todo su equipo de actividades culturales que nos permiten con la cesión de este magnífico salón de actos que podamos continuar con este ciclo de aula de salud. Yo vengo en representación de Quirón Salud. Ya hace 3 años que pusimos en marcha este ciclo con el objetivo de acercar a la población de Toledo pues, distintas temáticas que puedan ser de interés en temas de prevención, de promoción de la salud y de fomento de hábitos saludables. Para ello cuento con un equipo de más de 200 especialistas médicos, entre el cuadro médico del Hospital Quirón Salud Toledo y el Centro Médico Quirón Salud Toledo, que siempre colaboran y están dispuestos a realizar estos encuentros tan directos y tan personales con todos ustedes y acercarles pues, un poquito una parte del trabajo que llevan a cabo en el hospital. En esta ocasión hemos elegido el tema de la cirugía maxilofacial para presentarles al doctor Álvaro Sada, que es el coordinador del servicio de cirugía maxilofacial de Quirón Salud Toledo. El doctor es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alcalá de Henares, se especializó en cirugía oral y maxilofacial en el Hospital Clínico Universitario de Valencia, tras lo que continuó con su formación. Dispone de un máster en Medicina Estética, Regenerativa y Antienvejecimiento, es doctor cum laude en Medicina por la Universidad de Valencia, especialista en estética facial y experto en articulación temporomandibular y cirugía ortognática. Espero no haberme equivocado. Actualmente compagina su labor en Quirón Salud Toledo con la actividad que desarrolla en otros centros dentales privados de la Comunidad de Madrid, por lo que les aseguro que es un lujo que me dedique esta horita y cuarto para estar aquí con nosotros, por lo que le doy muchísimo las gracias por ser parte y por colaborar conmigo en este programa que con tanta ilusión sacamos adelante. Como siempre, al término de su presentación van a disponer de un turno de preguntas por si quieren solventar alguna duda o quieren consultar alguna cosa con el doctor. Este es el primer aula que celebramos en este 2023, pero ya tenemos organizada todo el programa completo del año. Vamos a volver aquí en el mes de mayo con un tema de alergia respiratoria y en octubre con un tema de neurología. Por la biblioteca han repartido material con la fecha, horario y temática que pueden recoger y si no también lo pueden consultar en nuestra página web. Por mi parte nada más y le dejo con el doctor y espero que le resulte de interés y que cumpla todas sus expectativas. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Elena, por organizarlo, por invitarme y tanto a ti como a la verdad es que el lujo es mío porque estar en este enclave, en este edificio con la historia que tiene, pues es un honor, ¿no? Y también gracias a la parte de Quirón, al director médico y a los desarrolladores de negocio por estar aquí apoyando. Os voy a contar un poco cómo es la cirugía maxilofacial. Es una gran desconocida dentro de la medicina. Os voy a contar un poco qué es lo que hacemos, de dónde venimos y hacia dónde vamos y especialmente qué nos diferencia o qué podemos hacer especialmente en nuestro hospital en Toledo. Hablaremos de implantología, de la cirugía ortognática, del dolor facial, de la oncología, de la estética facial y de la cirugía oral compleja. Hay muchas más cosas que hacemos los cirujanos maxilofaciales, pero creo que esto es lo que más interés tiene para el público general y así damos un poco a conocer cómo es nuestra especialidad. Antes que nada me gustaría hacer rápidamente una definición de lo que es la especialidad, ya que incluso entre los propios médicos muchas veces, como les decía, es bastante desconocida. Los médicos a veces no sabemos ni la cantidad de dientes que tenemos, pues a ese nivel llegamos, nos pasa a todos. Estas son las que he encontrado, las definiciones más exactas. Es una especialidad médico-quirúrgica en el cual tratamos la cavidad oral, el esqueleto facial y las estructuras cervicales relacionadas. Abarca una gran variedad de procedimientos, desde complejas reconstrucciones después de tumores craneofaciales, la cirugía de los esqueletos de la cara, procedimientos de cirugía estética y, como no, las muelas del juicio o cualquier cirugía dental cuando es compleja y los odontólogos nos la mandan porque es por dificultad técnica o para realizarla en un medio hospitalario.
Esa era la definición y de dónde venimos. El doctor Raspail, que es un cirujano maxilofacial, ha sido jefe de servicio en diversos hospitales en Barcelona, le gusta mucho la historia y hizo un libro, esto es un libro bastante bueno, patrocinado por la Universidad de San Pablo, donde era profesor emérito, un poco el origen de la especialidad. Como pueden ver ahí, les sonará ese apellido, bueno, pues uno de los fundadores, el primer cirujano maxilofacial en este país, tuve la suerte de que fue mi abuelo. Ha habido un poco de controversia sobre esto, pero bueno, yo les puedo asegurar que es así, es decir, esta especialidad nació, él era médico estomatólogo, se fue a Inglaterra y en Inglaterra estuvo formándose con los neurocirujanos, con los plásticos, y de esa comunión de la medicina, la odontología, la cirugía plástica, nació la cirugía maxilofacial y luego vino a España y la instauró. No solo eso, sino que además de fundar las bases de la asistencia, creó la SECOM, que es una sociedad de cirugía oral y maxilofacial, que es nuestra sociedad, y de ahí el resto de jefaturas de servicio, cuando empezó a expandirse la especialidad, pues la mayoría, por no decir todos, fueron discípulos suyos. Con lo cual yo estoy un poco subjetivado en el amor que le tengo a esta especialidad, pero bueno, ya verán que nos sirve para muchas cosas. Empezando por la implantología. La implantología es verdad que a día de hoy hay grandes implantólogos, cirujanos orales y odontólogos que hacen muy bien la implantología, en muchos casos mejor que muchos maxilos, pero bueno, tenemos unos aspectos que desde la cirugía maxilofacial pues podemos destacar. Para empezar, para definir, ya que esto es para el público en general, que probablemente lo sepan, ¿qué es la implantología? Pues es reemplazar los dientes perdidos mediante la colocación de un implante dental. A día de hoy es la mejor técnica, la más eficaz, la más duradera para la rehabilitación dental. Podemos reponer estos dientes sin tener que tratar los dientes vecinos. Esa es una de las grandes ventajas que tiene la implantología. No tenemos que depender de prótesis removibles o de prótesis en los dientes, tallando los dientes de alrededor, que siempre se afectan, pierden el esmalte, y si podemos hacerlo sin tener que afectar a los dientes vecinos, pues mucho mejor. ¿Qué ventajas tenemos con los implantes? Como les decía, evitamos las prótesis removibles de quita y pon, evitamos limar los dientes vecinos, no requiere un tratamiento higiénico específico, es decir, estas prótesis de quita y pon hay que lavarlas, hay que tener cuidado con ellas, no las podemos usar todo el rato, aquí podemos usarlas 24/7 sin ningún problema y sin límite de edad también. Hemos puesto implantes a personas pluripatológicas y con mucha edad, siempre que se haga bien y en un medio controlado. ¿Cómo se colocan los implantes? Es una cirugía poco agresiva, se hace una pequeña incisión, se coloca el implante, se deja que se osteointegre ese implante, pasados 2 o 3 meses, depende del hueso remanente y del tipo de implante utilizado, se coloca una corona. Se utiliza anestesia local, tiene menor dolor que una extracción, se hace una pequeña incisión y la recuperación, como les digo, es rápida. ¿Qué ocurre cuando no tenemos hueso? Pues nosotros también, los cirujanos maxilofaciales, estamos versados en la regeneración ósea guiada, tan de moda ahora y ahí en cualquier red social se habla mucho del tema. Hay dos aspectos. En la mandíbula, que se puede hacer una regeneración ósea horizontal, es decir, hay un poco de pérdida de hueso. Eso siempre pasa cuando se pierde una pieza dental, hay una pérdida de hueso horizontal, que eso hace que no se pueda colocar el implante o que no dure tanto como nos gustaría. Una tasa de éxito de implante suele ser como mínimo a los 10 años, sí que empieza a haber perimplantitis sin que se pierda ese implante. Pues para ello podemos hacer una regeneración ósea horizontal en la mandíbula. En el maxilar hay muchas veces que tenemos que hacer una elevación de seno. La elevación de seno consiste en el seno maxilar, levantar una membrana que se llama la membrana de Schneider, colocar hueso y 5 meses después, una vez se ha formado el hueso, poder poner el implante. Esto se puede hacer en la clínica dental. Pero bueno, como veremos ahora, una de las ventajas de hacerlo en un servicio máxilo es que se puede hacer con sedación y se puede hacer en el quirófano, sobre todo. Cuando el déficit es un déficit vertical o en 3 dimensiones, ya hay que pasar a hacer injertos de aposición o membranas no reabsorbibles. Se coge hueso de la zona de la rama mandibular, se coloca con unos tornillos y se pueden hacer regeneraciones más grandes. Como les decía, ¿cuál es la ventaja de hacerlo en un medio hospitalario versus en una clínica dental? Seguridad y experiencia quirúrgica, es decir, en los cirujanos maxilofaciales, desde que hacemos la residencia, que son
5 años pues estamos habituados a trabajar mucho la boca, operar mucho y operar muchas muelas del juicio, muchos restos radiculares, con lo cual es una área en la que nos sentimos muy cómodos. Y no solo eso, sino la seguridad de un medio hospitalario ante cualquier complicación, tenemos al anestesista y eso pues tanto para el paciente como para nosotros es una tranquilidad. No hay más que ver las noticias, la cantidad de cosas que ocurren en las clínicas dentales cuando no se sabe lo que se hace o se va alegremente ante cirugías que al fin y al cabo se pueden complicar. Y como les contaba, el servicio de anestesia. Tenemos un servicio de anestesia en el hospital fantástico, donde hace unas sedaciones muy profundas, donde el paciente podemos hacerle muchas técnicas, incluso técnicas agresivas de 1 hora, 1 hora y media, que gracias a esa sedación el paciente se despierta muy bien, no se ha enterado de nada y la verdad es que es una maravilla. Incluso si hay pacientes que tienen mucha fobia a los odontólogos, como dicen, pues siempre se les puede hacer una anestesia general, siempre que el riesgo-beneficio sea favorable. Les voy a mostrar ahora unos casos clínicos. Aquí vemos unas faltas de dientes, eso es un tapón de cierre, y después pues tenemos, este es el sector anterior, siempre es un sector más difícil porque es más estético, el paciente quiere enseguida poder recuperar un implante en una zona, como le digo, estética, ante un traumatismo normalmente. Incluso se pueden hacer implantes en un día, como en este caso, paciente que viene con un traumatismo, pierde este incisivo lateral y después de realizamos una exodoncia traumática. Es muy importante que sea traumática porque si perdemos las paredes no podemos poner el implante directamente y se va con su diente, aunque provisional, se va con el puesto. Aquí les muestro unos ejemplos de implantes maxilares difíciles. A esto me refiero con la experiencia del cirujano maxilofacial. ¿Por qué difíciles? Pues ahí está el seno maxilar y tenemos que tener mucha puntería, por así decirlo, para colocar el implante el recto con una buena distancia a los dientes adyacentes y sin afectar el seno maxilar. ¿Por qué es importante la experiencia también? Hay muchos pacientes que, aunque como les he explicado, habría que hacer una elevación de seno, por lo que sea paciente pluripatológico, mayor o que directamente no quiere someterse a esa cirugía que es un poco más agresiva, pues tenemos que individualizar ese implante. En este caso vemos el seno maxilar, tiene muy poco hueso, pero no quiso realizarse una elevación de seno, con lo cual tenemos que colocar un implante corto, pequeño y con una localización perfecta para respetar el seno maxilar sin invadirlo, porque eso produce sinusitis y demás, y en un sitio pues adecuado para hacer luego una rehabilitación protésica. En este caso más de lo mismo. Ahí está el seno maxilar, tenemos muy poco hueso, el paciente no desea realizarse una elevación de seno y tenemos que angular un implante sin afectar a la raíz, pero sin meterse en el seno. Estos son pues complejos de colocar. Lo que les decía del implante inmediato es una pieza, por ejemplo, que se ha roto. Vamos a ver, realizamos una extracción atraumática donde, como ven, no se ha realizado ninguna incisión y se ha mantenido bien el tejido. Ponemos el implante en una colocación 3D óptima, ese gap lo rellenamos con hueso y el paciente sale con un provisional puesto en el mismo día. Eso es, pues para el paciente es una maravilla. Este es otro ejemplo en otro paciente donde vemos otra elevación atraumática con muy poco daño a los tejidos que podría realizarse un implante. La cirugía ortognática. Vamos a hablar de cirugía ortognática y es una cirugía que realizamos, que a mí personalmente me gusta mucho realizarla y me he formado mucho en ello, y es un procedimiento quirúrgico para corregir la posición de la mandíbula y el maxilar, no solo de los dientes. Ahora verán, es muy común cuando un paciente con un problema a nivel óseo, los ortodoncistas intentan reajustar los dientes, pero hay veces que la anomalía, la alteración es de los huesos, no solo de los dientes. Los ortodoncistas llegan a mover los dientes hasta unos límites, no se puede sacar el diente de la arcada y hay veces que esa asimetría es culpa del hueso y no del diente, con lo cual lo que hay que hacer es mover los huesos. Además, estas alteraciones faciales, no solo desde el punto de vista estético de oclusión, puede producir apnea del sueño, que luego entraremos un poco en ella, trastornos a nivel de la articulación temporomandibular, que luego hablaremos de ella, y por supuesto una mala oclusión y una falta de armonía estética. Ahora veremos ejemplos. Estas son las situaciones que podemos solucionar con la cirugía ortognática, que se ven en la calle todos los días. Una clase 2, una clase 3, es decir, un prognatismo, la mandíbula muy hacia adelante,
una clase 2, la mandíbula hacia atrás, una mordida abierta, donde solo contactan los sectores posteriores o una asimetría. La cirugía ortodóntica, ¿qué conseguimos? Obviamente mejorar una oclusión. Muchas mordidas tienen unas mordidas cruzadas o hacia adelante o hacia atrás, como han visto. Mejorar el pase de aire y los ronquidos, ahora les explicaré por qué, esta cirugía es muy importante. A la larga evitar problemas articulares, a nivel de articulación, esto siempre se lo explico a los pacientes de la misma forma. Es si pisamos mal y nos duele la cadera o la rodilla, al final el problema no es de la cadera ni de la rodilla, sino de una mala pisada. Hasta que no se corrige la pisada, no se arregla la cadera. Esto es lo mismo, esta articulación la utilizamos miles de veces al día para comer, para hablar, entonces cualquier asimetría constante puede hacer que sufra la articulación. Y obviamente una mejoría estética muy evidente. La cirugía ortognática rápidamente contada, ¿cómo es? Planificamos la cirugía 3D. Esto también se lo cuento a los pacientes. Yo con el software planifico la cirugía en el ordenador. Una vez sé exactamente con un software que tenemos, una vez exactamente sé cómo voy a mover los huesos, qué voy a hacer, milimétricamente obtenemos una férula 3D que imprimimos y esa férula en quirófano hacemos las osteotomías que luego verán, ponemos la férula y va exactamente a lo que hemos planificado. Ni un milímetro más ni un milímetro menos, porque 2 milímetros de diferencia en una planificación ya el ojo humano es capaz de verlos. ¿De acuerdo? ¿Por qué pongo lo de exclusivo? Porque normalmente en la mayoría, a nivel nacional y en muchos sitios, normalmente la planificación no la realiza el cirujano. El cirujano maxilofacial contacta con el protésico, que es quien tiene el software, y a través de ellos, en una videoconferencia, y el ortodoncista realizan este software y hacen la planificación. A mí me gusta hacerla yo mismo. Yo me compré el software y la hago yo solo, porque así sé exactamente dónde tengo que ir, tengo un conocimiento de la anatomía perfecto, y además si hay algún error, soy yo el responsable y nadie más. Entonces a mí me gusta tenerlo todo controlado. ¿Cómo es el proceso? Ortodoncia, que suele ser un año más o menos, cirugía y ortodoncia. En algunos casos muy seleccionados se puede hacer un surgery first, que es que se hace cirugía directamente. Casos cuando las arcadas están bien alineadas, hacemos directamente la cirugía. Se hacen, como les digo, las osteotomías, es decir, se corta el hueso, se ponen unas placas con unos tornillos, porque en la boca no podemos poner yesos como una fractura que estamos provocando como en un brazo, y luego hacemos un seguimiento ortodóntico quirúrgico. Esto es un ejemplo de una cirugía ortognática planificada. Cuando les hablaba del SAOS, que es el síndrome de la apnea obstructiva del sueño, es decir, los ronquidos, para que lo entiendan, aunque seguro como están en los medios habrán escuchado hablar de ello, lo que ocurre es que un paso de aire, cuando el paciente se duerme por obesidad o por una retrusión mandibular, se colapsa la vía aérea. Al colapsarse la vía aérea, primero hay un efecto Venturi, que el aire pasa más rápido y hay un ronquido, hasta que al final se colapsa y hay una apnea del sueño. Es decir, el paciente tiene microdespertares, que él no es consciente, pero se despierta a lo largo de la noche. Estos microdespertares y este síndrome de apnea obstructiva del sueño tiene bastante repercusión en la salud del paciente. Es una asesina un poco silenciosa, eleva la tensión, aumenta la probabilidad de ictus, de infartos, somnolencia diurna, y el paciente muchas veces no es consciente de ello. Es un problema importante el SAOS. Aunque hay avances, hay herramientas de avance mandibular, cúbulo-palato-faringoplastias que hacen los otorrinos, la única técnica demostrada científicamente que cura el SAOS es un avance mandibular, la cirugía ortognática. Porque al avanzar la mandíbula, avanzamos el tubo de aire, por así decirlo, y el aire pasa, da igual que caigan los tejidos. Aquí vamos a ver un ejemplo de una planificación. Este es una clase 2 donde realizamos las osteotomías que les comentaba, también le vamos a realizar una mentoplastia y avanzamos ese complejo mandibular. Con el software nos permite ver cómo quedará, para enseñárselo a los pacientes, más o menos, porque nunca hay que decir que es exactamente, cómo queda ese perfil una vez se realiza la cirugía. Este es el caso. Bueno, esto sí lo quitamos luego, ¿no, Elena? Porque como sí que son pacientes, esto lo quitamos luego, ¿vale? Que aunque me han dado su autorización, pues hombre, no le gusta. En este caso vemos el paciente, al realizar el avance, vemos como el perfil se ha ganado un perfil mucho más armónico, una sonrisa. Este paciente no sabía casi sonreír porque estaba acostumbrado a hacer fuerza para cerrar esa discrepancia que tenía,
y ya le estamos enseñando a sonreír. Otra paciente con una clase 2, más planificación, en este caso es una planificación bastante parecida, vemos ahí una distancia y cómo todo va a su sitio una vez que hemos realizado. Lo que le digo es que es tan preciso que yo con el programa puedo ver cómo está la oclusión y puedo ir viendo cómo están esos contactos de delante hacia atrás en un TAC y puedo tener controlada la cirugía en cualquier momento. Esto es una foto que me mandó la propia paciente, hizo un antes y un después en su móvil y me lo mandó porque estaba muy contento. Esta es una paciente nuestra, de aquí de Toledo, que en este caso es al revés, es una clase 3. Es una clase 3 donde tenemos que hacer es cerrar una mordida abierta. Ahí tenemos una mordida abierta y tenemos que hacer un LeFor segmentado para conseguir cerrar esa mordida. Vamos a hablar ahora de la articulación temporomandibular y el dolor facial, que es una consulta muy habitual en nuestras consultas. Es muy común que venga un paciente, suele ser una mujer joven apretadora, con bruxismo, es decir, doctor, yo me duele mucho la cara, me despierto por la mañana con dolor de cara, un dolor que me irradia, y casi siempre, o un factor muy común, es que son bruxistas. Es decir, el bruxismo es apretar los dientes muy intensamente o rechinarlos, que seguro que tienen algún conocido, porque es una somatización de un estrés. El paciente tiene un estrés, a algunos les duele la tripa, pues otros aprietan, ¿vale? Es bastante común. Y ese bruxismo lo que puede producir es, en esta diapositiva, que es bastante típico, un síndrome miofascial. Es un dolor que el paciente relata delante pretragal, delante del oído, que irradia hacia arriba, hacia abajo, me duele debajo del ojo, es decir, es un dolor muy molesto y el paciente está bastante molesto. Los síntomas típicos pueden llegar a tener dolores de cabeza, les duele el oído, pueden llegar a tener acúfenos, tinnitus. A nivel de la articulación lo que escuchan es chasquidos, incluso pueden llegar a no abrir del todo. Eso es muy típico de la patología a nivel de la articulación. Esto se lo pongo, esto es parte de mi tesis doctoral, que fue precisamente de la articulación temporomandibular. Es una patología dentro de la cirugía maxilofacial a la que no nos dedicamos todos los cirujanos maxilofaciales porque es compleja, el tratamiento es complejo, el diagnóstico es complejo, los factores que lo causan, es decir, es una patología muy compleja. ¿Qué es lo más dentro de ella que es muy importante? Diferenciar entre trastornos a nivel de la articulación de trastornos musculares. Ahí les contaba eso, que la clínica es muy importante. Y el paciente suele venir con dolor, que es el síntoma más común. El problema de esta patología es que el dolor muscular, el dolor articular es muy parecido, entonces hay que intentar saber diferenciarlo, porque si tratamos una patología muscular desde el punto de vista articular no va a funcionar y viceversa tampoco. Hay que localizar muy bien a qué nivel está la patología. Está la articulación temporomandibular, aquí les comentaba, que está formada por el cóndilo mandibular, la fosa glenoidea, el disco articular, la cápsula articular y los músculos pterigoideos y laterales. ¿Qué ocurre? Esto es lo más común que tiene mucha gente a nivel poblacional. Entre un 20 y un 25% de la población a nivel mundial va a tener patología a nivel de la articulación. Es muy prevalente y nosotros en la consulta vemos 4 o 3 casos todos los días. Este disco, que debería estar aquí desplazado, aquí colocado, perdón, en una forma normal, cuando se abre la boca acompaña a la articulación. Este es el siguiente nivel de la patología, que se produce un desplazamiento discal con recaptación, es decir, cuando el paciente abre suena clac, que es muy típico que dice el paciente tengo un chasquido, pues eso es muy típico porque cuando se ha abierto la boca el disco vuelve a su sitio. Y el siguiente paso es cuando ya no vuelve a su sitio, es un desplazamiento discal anterior sin recaptación. Ahí el paciente dice ya no noto el chasquido pero no puedo abrir la boca. Ocurre porque el cóndilo no es capaz de saltar este obstáculo y se queda bloqueado, es un bloqueo articular. Aquí lo vemos como sería un disco normal y aquí como es un disco desplazado, es difícil verlo en la resonancia.
Esto solo para que lo sepan. ¿Cómo se trata? Pues en función de los resultados que hemos visto en la resonancia y lo que nos cuenta el paciente, hay unos estadiajes y en ese estadiaje se hace un tratamiento u otro. Os hablaré un poco de la artroscopia y aquí es una de las cosas que hacemos en Quirón Toledo que no hacen en muchos sitios. En Toledo seguro y en otros sitios a nivel nacional se hace en pocos sitios. ¿Cómo es el tratamiento? Primero una férula de descarga, es decir, intentamos hacer un tratamiento conservador, fisioterapia y demás. Si no va bien, pasamos a una artrocentesis, esto es siempre de menos a más agresivo, y si no va bien ya pasamos a la artroscopia, que es lo que luego les contaré. Vamos a ver un ejemplo de un paciente típico con un bloqueo articular. Esto es lo que les contaba, el paciente no es capaz de abrir, está bloqueado, le duele mucho, no abre un dedo casi. Es un bloqueo agudo, hacemos en quirófano mediante sedación, como ven el paciente no está intubado, está despierto, se le puede hablar. Un paciente con un bloqueo agudo, parece que lo contaba. Hacemos una artrocentesis, un poco dormido, ¿no? obtenemos ahí ese lavado, que quiere decir que estamos dentro de la articulación, y esto es el paciente a la semana del bloqueo articular. Como puede ver, ya tiene una articulación completamente desbloqueada. Cuando no va bien la artrocentesis, tenemos que pasar a una artroscopia, que es una cirugía mínimamente invasiva, que entramos en los mismos puntos que mediante la artrocentesis, solo que en el punto posterior entramos con una cámara, un artroscopio muy pequeño de 1,9 milímetros para ver la articulación por dentro. No solo para verla, sino que con el mero hecho de entrar, lavarla, quitamos adherencias, movemos el disco y el paciente mejora mucho. También puede ser instrumental y terapéutica, pero depende cómo esté ese paciente afectado. No queda ninguna cicatriz y el paciente mejora mucho, se va a casa el mismo día, es una cirugía ambulatoria. Aquí les voy a poner ejemplos de artroscopias. Pero va a costar más que si lo leía. Vemos ahí cómo está por dentro la articulación, esa es la fosa glenoidea, el músculo. Bueno, esto les interesa un poco menos. Esto es más una articulación mucho peor, con adherencias, con nódulos, con sangrado. Otra articulación, que se ve perfectamente cómo tiene esas adherencias, esos vasos sinoviales, ese sangrado. Oncología. En cuanto a la oncología, la cirugía maxilofacial tratamos toda la oncología de cabeza hacia arriba, menos ojos, cerebro y tiroides y vía aérea. No les voy a enseñar casos porque son más para otro tipo de ámbitos más quirúrgicos o más médicos porque son desagradables y pueden no gustarle al público general. Pero como resaltar, el cáncer oral es el que nos ocupamos nosotros, los tumores de parótida, que es bastante frecuente, que acudan al cirujano maxilofacial, y pequeños tumores cutáneos faciales, cuando el dermatólogo realiza la extirpación mediante distintas técnicas. Normalmente los cirujanos maxilofaciales somos quienes reconstruimos para que quede lo más estético posible. Solo les voy a enseñar que en Quirón realizamos pues, cirugía lo más mínimamente invasiva posible, aunque sea, obviamente, no nos dejamos ningún margen a afecto y una vez está abierto lo que hay que hacer es llevarse el tumor entero, cueste lo que cueste y se sacrifique lo que sacrifique, pero siempre intentamos ser lo más estéticos posibles. Intentamos usar un pliegue, en este caso era una glándula submandibular, como esto es a las 2 semanas de la cirugía, va a quedar una cicatriz prácticamente imperceptible. En este caso, esto es una paciente nuestra que lo operamos de aquí de Toledo, de un tumor de parótida, que era un tumor bastante grande. Perdón. Bastante grande y haciendo esa incisión retroauricular, que es la que se usa cuando se hacen los liftings, pues va a ser prácticamente imperceptible. Otro ejemplo de la misma, un tumor de parótida muy grande que operamos, y en este caso un paciente más mayor con un tumor de parótida que la incisión prácticamente no se ve con las arrugas, ¿vale? Siempre los pacientes con más años son más agradecidos porque la piel tiene más arrugas y podemos esconder mejor las cicatrices. Cirugía estética facial. La cirugía estética es
es una cirugía que está entre varios ámbitos de la medicina, lo pueden realizar tanto los otorrinos como los cirujanos plásticos, como en la cara nosotros. Aunque realizamos mucha estética facial, resaltarles la rinoplastia, que es la de la nariz, la blefaroplastia, que son los párpados, liftings y mini liftings. Como trabajamos mucho la parótida, estamos muy acostumbrados a trabajar en esta zona, y el lifting pues siempre nos es fácil porque estamos en un área en el que trabajamos mucho, y una lipoestructura cervical es cuando hay grandes papadas, también podemos realizarlas nosotros. En este caso les voy a poner unos ejemplos de rinoplastia. Es una rinoplastia postraumática donde podemos ver esa jiba dorsal antes de operarse, y después de operarse vemos que hemos mantenido la punta sin afectar a la columela y hemos dejado una nariz más recta. En este caso se ve la luz como está partida en ese momento porque está desviado el tabique, y en este caso, una vez operada, vemos que la luz está recta porque el tabique dorsal y la nariz está bastante más recta. Este tipo de cirugías también lo hacemos mínimamente invasiva. Como ven, ahí está la cicatriz, pero casi ni se ve. Hemos mantenido la forma de la punta, incluso estrechándola un poquito más para ser lo más mínimamente invasivo posibles. En este caso, una paciente que le realizaron una cirugía ortognática un poco mal planificada, le impactaron demasiado el maxilar, el hueso de arriba. Entonces, cuando se impacta mucho el maxilar y no se hace una septoplastia, se gira el tabique, y al girarse el tabique, con el tiempo acaba en un tabique desviado. Entonces, después de operarla, quedó un tabique recto y quedó bastante recto todo. Bueno, ahí les había mostrado en el índice también la cirugía oral compleja, pero bueno, eso es evidente. Quistes grandes, cornales, muelas del juicio difíciles, los odontólogos siempre nos las mandan, o el médico de cabecera directamente. Cuando están cerca del nervio, tienen quistes, etc., siempre las quitamos nosotros. Las muelas del juicio quitamos miles al año. Eso es nuestro pan de cada día, ¿no? Entonces, como resumen, para que se queden como para llevárselo a casa, es la cirugía maxilofacial. Operamos del cuello para arriba todo, menos los ojos, el cerebro, los oídos y tiroides. En algunos sitios también tiroides. Y especialmente en Quirón, ¿qué podemos ofrecer? Que es más exclusivo nuestro, de nuestro servicio: planificación 3D. Con nuestro software planificamos cualquier cosa. La verdad, estamos muy formados en ello. Cirugía mínimamente invasiva, le damos mucha importancia a una recuperación rápida, incisiones pequeñas y una pronta recuperación del paciente. Y la artroscopia a nivel de la articulación, que es una técnica muy compleja, muy difícil, que no se hace en todos los centros, y que nosotros, pues tanto el artroscopio que lo compró Quirón, como las técnicas que tenemos, pues lo podemos realizar. Y poco más, no quería extenderme demasiado, y muchas gracias, y las preguntas que tengáis, pues aquí estoy. Eso es un poquito lo que más nos gusta de estos encuentros así tan personales, que tenéis aquí al doctor tan cerquita para que podáis preguntar y resolver vuestras dudas. Así que nadie se vaya hoy con ninguna casa. Y porque ya que hemos venido un poco, hay que contarlo bien. No os quedéis con dudas. No, yo, la mayoría de las veces que yo he tenido muchos problemas de mandíbula, que ha dicho usted, muchísimo. De la articulación, ¿no? De cuando suena, de todo, y es cada vez que voy al dentista. Claro, porque está mucho tiempo abierta. Claro, cada vez que voy al dentista. Hoy he estado que me han puesto Carillas, ¿no? una carilla, unas fundas nuevas porque las tenía muy desplazadas, y voy a tener dolor de mandíbula fijo después, pero Sí. Cojacita y se lo solucionamos. ya, pues porque que viene, pues no, yo no me pasaba nada la mandíbula hasta que fui a una dentista. Abre la boca, Carlos, que estás en casa del dentista, me decía. Y tanto abrir la boca, al final desencajar, que se reía de mí y dice, a ver, ¿qué pasa el desencajado? No, Pero, no, eso duele, ¿eh? ¿por Para qué que te duele? duele. Sí, No, sí. es que no puedes abrir la boca. O sea, que es que todo lo que ha hecho usted, yo no sé si me vería que estaba diciendo que sí con la cabeza, porque digo, ¿qué me ha pasado? No, y ahora estoy teniendo, Es que es muy porque común. ya me lo han puesto y ya me lo han, no me ajusta bien, no puedo morder bien, porque he estado esta mañana, incluso no puedo hablar bien tampoco, como hablo yo habitualmente, y me va a pasar, fijo. Pero bueno, Me va a pasar fijo. se resolucionará. El hueso se puede regenerar solo.
Para los implantes, No. Por ejemplo, si tienes una extracción de dientes y al extraer el diente o la muela se lleva un trozo de maxilar, ¿se puede regenerar solo? no suele. De hecho, lo que intentamos hacer cuando un paciente se va a poner un implante post-exodoncia hay dos cosas. O hacerle el implante directo, que eso es lo mejor para no perder hueso, o hacer una preservación alveolar, que se llama, que es poniendo hueso y poniendo normalmente plasma rico en plaquetas y una esponjita de colágeno, mantenemos o intentamos que la pérdida de hueso sea lo menor posible. Hueso se pierde siempre y no se regenera. Por eso hay que intentar hacerlo o implante directo o preservación alveolar, porque si no el hueso tanto horizontal como vertical se pierde y solo el hueso no se regenera, porque al no tener una carga oclusal ese hueso se vuelve vago, por así decirlo, y se reabsorbe, entonces no se regenera. O sea, necesita injertar. ¿Necesita? Injertar. Bueno, depende de la altura. Hay pacientes que a pesar de que hayan perdido hueso, la distancia al nervio dentario es alta y no hace falta regenerar, pero él solo, si no le ayudamos, no se regenera. Una pregunta. Claro. Un paciente que tiene apnea del sueño, que tiene una clase 3, para que mejore hay que hacer avance mandibular, le aumentaría La clase 3. la clase 3. Sí, ahí es muy buena pregunta. Ahí lo que hacemos muchas veces es un giro antihorario de la oclusión. Entonces avanzamos el maxilar, pero en vez de avanzar solo la mandíbula, giramos todo el complejo maxilomandibular así. Entonces el tubo se avanza. Y si no, lo que hacemos en los casos, que no quería ponerlo aquí, pero en las clases 3 o paciente que tiene muy buena oclusión, hacemos una mentoplastia de avance, donde solo hacemos, es una mentoplastia en escalón, y solo avanzamos el mentón con los músculos geni de la lengua que están unidos a ello, entonces tira de la base de la lengua, que es lo que produce el colapso de la vía aérea. Es decir, se hace una mentoplastia manteniendo la oclusión, entonces no se nota ese empeoramiento de la clase 3 y se tira de los tejidos blandos hacia adelante. Es como una mentoplastia modificada, que eso también cura el SAOS. Gracias. Nada, Otra pregunta. claro. La cirugía, por ejemplo, de clase 2, para avanzar la mandíbula, como hay que hacer unos cortes, ¿en ese espacio que se hace, se rellena hueso o hay No, porque musculares? como si esta es la mandíbula que tiene dos corticales, la vestibular y la lingual, y dentro una médula, cuando se hace el corte, al avanzar la mandíbula están siempre en contacto, con lo cual ahí se regenera el hueso. Si se hace un gran avance, pero estamos hablando de más de 10 milímetros, que no se suele hacer tanto avance, ahí a veces sí que colocamos chips de huesos para que regenere bien y no haga una pseudoartrosis, pero normalmente al deslizar siempre están en contacto y siempre se regenera bien el hueso. Hay otra pregunta. La cirugía ortognática, a ver, muchas veces tocáis mucho los nervios de la cara y esa sensibilidad se pierde. ¿Se pierde siempre? O sea, Hay un nervio que se puede tocar que va por aquí, que es el nervio dentario inferior, que es el que da la sensibilidad a cada mandíbula, ¿de acuerdo? Pero también se puede afectar con un cordal. Lo que se hace es cuando se separan las dos mitades en la osteotomía, el nervio se separa y se deja en la parte medial, si es que se ve, hay veces que ni se ve. Es verdad que en esa separación o en esa tracción se afecta un poco el nervio. No se lesiona, gracias a Dios nunca hemos tenido ninguna sección completa del nervio, pero sí que hay veces que se queda un poco atontado. Lo que nota el paciente es una pérdida de sensibilidad en el labio, en esta esquinita del labio, como cuando el dentista pone la anestesia. No tiene que ocurrir siempre, y si ocurre se recupera con el tiempo, pues es que puede tardar 6 meses, entre 6 meses y un año, pero no se lesiona de forma... Y luego no es nada motor, el nervio facial, que es el que mueve la musculatura facial, va por otro sitio. Esto es solo sensitivo, es como un acorchamiento, pero se suele recuperar, vamos a recuperar siempre. Pero sí es una de las complicaciones habituales. Claro, eso es el temor de la gente también, Sí. de que toques un nervio de la cara y que se pierda la sensibilidad. Sí, pero... Y que no la puedan recuperar. No, Claro. vamos, nosotros no nos ha pasado nunca que se haya perdido del todo. Y si se pierde se puede suturar también, o sea que se puede volver a... O sea que es corregible. Sí, es corregible.
Incluido con las muelas del juicio que están muy rozando al nervio. ¿El qué, perdone? Incluido se puede llegar a recuperar cuando Sí. la raíz está muy Ahí sí que se cerca del recuperan nervio. siempre. Vamos, a nosotros nunca nos ha pasado que con una muela de juicio se lesione un nervio dentario de forma permanente. Siempre se recupera. Es verdad que siempre nota Claro, es que algo muchas veces está cuando muy... tienes la raíz muy cerca del nervio, muchos cirujanos no tienen el valor de y os Nos lo mandan. lo mandan a vosotros. Esas son las nuestras son siempre así, porque esas son las que nos Claro, mandan. por eso, como dice que ahí sí que se podría recuperar, en el caso de la muela del juicio, Sí, me imagino mucho, que no. sí, siempre. Ahí es, vamos, no he visto nunca me ha pasado de que se haya quedado para siempre esto lesionado por un nervio. Ni a mí ni a la mayoría de los cirujanos maxilofaciales. Es una cosa muy rara. Puede pasar, pero en la medicina todo puede pasar, pero es muy raro. Otra pregunta. ¿Es recomendable quitar las 4 molares a la vez con anestesia? ¿O es Depende. demasiado agresivo? Depende. Muy agresivo no es. Es decir, hay que tener beneficio y riesgo en una balanza, ¿no? Dormir al paciente, quitarle las 4, ya se le inflama una vez y se quitan todas. Claro. También hay que ver cómo están de arriba las muelas del juicio, porque los dentistas son mucho de que te la quite el maxilo, pero claro, luego hay que saber lo que estás quitando. Hay muchas veces que las de arriba, si están arriba, no molestan y están cerca del seno maxilar, vas a poder producir una comunicación, ahí se quedan. Pero no es demasiado agresivo, es decir, muchas veces quitamos las 4. A mí me quitaron las 4 dormida de una y no pasa nada. ¿Y el postoperatorio? El postoperatorio de los cordales superiores no empeora mucho. Lo que se inflama casi siempre son las inferiores. Las superiores se inflaman menos. Es decir, un postoperatorio con cordales superiores versus uno con cordales inferiores no cambia mucho. O sea que no es ninguna barbaridad y de hecho se hace mucho, quitar las 4 a la vez. Siempre que esté indicado. Las férulas son muy recomendables, ¿verdad? Las de descarga, Una férula para... sin duda. Lo más importante, paciente bruxista con dolor de articulación, lo primero es férula. Probamos férula y fisioterapia 3 meses y en función de ello cambiamos y subimos de escalón terapéutico, pero lo primero es probar. Yo soy muy conservador en todas las técnicas y lo primero es algo que no tengas que operar al paciente y con una férula va bien. Bien hecha, pero... ¿Cada cuánto hay que ajustarla, revisarla, la férula? No estaría cada 6 meses, depende de lo que apriete el paciente. 6 meses, 1 año, debería retocarla. Que se hacen contactos prematuros, el paciente aprieta, la desgasta. Ah, cuando se hace la... Sí. Ahí no se puede hacer. Si ha habido una reabsorción de cóndilo, una reabsorción idiopática, ¿no? Porque se ha reabsorbido porque sí, no por una cirugía previa. A mí se me ha subido el cóndilo y con la mandíbula se... Sí, ya. Sí que se puede hacer artroscopia, pero hay que tener más cuidado. Hay que hacerla con mucho cuidado. Pero se puede hacer y se pueden hacer muchas más cosas. ¿Tendríamos que? Se puede poner prótesis. Nosotros en las reabsorciones condilares muchas veces el paciente acaba en prótesis. Lo que se puede hacer en ese tipo de casos es se pone una prótesis y a la vez se hace la cirugía ortognática en el mismo proceso, con lo cual ya llevas a una oclusión y al paciente le pones las prótesis. Lo malo de las prótesis es que muchas veces hay que cambiarlas y que son a medida, pero en una reabsorción condilar con una clase 2 que no mejora hay que poner prótesis. De hecho ponemos. Es no el último recurso en la cirugía de la articulación, pero cuando no hay más, como la cadera, cuando no hay que hacer otra cosa, pues se pone una prótesis. Una pregunta que me han preguntado. Sí, claro. Yo creo que es un poquito larga. Un conocido se quiere poner, se va a quitar todas las piezas dentales y se le han dicho que se pongan 4 implantes arriba y 4 implantes abajo. Hasta que le haga la prótesis definitiva, que se ponga una provisional. Le vale cierto dinero, entonces dice, a ver, si lo voy a tener poco tiempo, prefiero durante ese tiempo no ponerme nada. No es aconsejable.
manejable, claro, y cuando coma va a comer sobre los pilares de... No se puede directamente. No es que no sea aconsejable, que no se puede porque van a fracasar esos implantes. Claro, toda la No se cosa- puede darle esa carga a un implante que se está osteointegrando, no se van a Dice, no, pegar. si voy a comer purés y sopas, si no voy a masticar. Al final mastica. Sí, exacto. Al final mordemos con la lengua en el paladar, hacemos... Se tendría que poner unas prótesis remotas. Su teoría es que para 3 meses, que no se va a hacer una prótesis provisional, económicamente. Y no... Que se la haga porque va a ser poca diferencia económica y si no puede irse de He todo. tenido los provisionales y he tenido los provisionales, perdón, y he estado más a gusto con los Sí, sí. provisionales que con Es los que son más fijos. cómodos. Mucho más cómodo. Pero Eran los Sí, sí. tíos. Es que eran Que ni los se le tíos. ocurra, vamos. Le va a salir más caro al final porque le van a fracasar los implantes y le van a tener que hacer más cosas. dice, pues, como 3-4 meses me mentalizo, puro. No, no. Aparte que 3-4 meses comiendo líquido es duro, ¿eh? Pues ya está claro. Pues a nivel de salud, la verdad es que Sí, a ver, gracias. Es duro, es duro. Te lo diré. Una pregunta. ¿Y el tema de votos para el bruxismo? Va muy bien. Es el siguiente escalón. Cuando hay que tratar la patología muscular, el primer escalón es férula descarga y fisioterapia y unas recomendaciones que mandamos. Esperamos 3-4 meses. Si el paciente lleva ortodoncia, por ejemplo, o no es suficiente ese tratamiento, lo siguiente es el botox, que se pone en la musculatura maseterina y temporal y al paciente le cambia la vida. Lo único con el botox son dos cosas, que no lo cubren las aseguradoras y que hay que ir poniéndolo en función de lo que apriete el paciente. Es decir, dura entre 6 meses, 1 año, en función de lo que apriete el paciente. Es verdad que hay pacientes que solo con una vez se le quita, se rompe ese ciclo de aprieto, me duele, aprieto y con una inyección les vale. Pero normalmente hay que ponerlo más de una vez, pero el paciente es un cambio radical. El paciente está mucho más relajado, las contracturas, pierde esa contractura, en las mujeres esa cara cuadrada que se hace por el masetero se estiliza, es decir, es un cambio radical, con muy pocos efectos secundarios, casi ninguno. O sea que va muy bien. Nos veremos en el guión seguro. Ya, Seguro que sí. Cuando quieran. Nosotros encantados. Doctor, ¿cómo convencer a un paciente con miedo a un ambiente hospitalario a realizarse un implante dentro de un quirófano y no en un sillón de una consulta? Pues con lo que les he explicado, es decir, primero la seguridad de estar con un anestesista y con un equipo médico, con reanimación. Es que no solo que pueda haber una complicación quirúrgica, es que a un paciente se ponga nervioso y le dé un infarto, que la anestesia local le suba la tensión y tenga una crisis hipertensiva, pues que está mucho más arropado, que le va a doler mucho menos si se hace con sedación. Sobre todo experiencia y seguridad es lo que les transmitimos, porque también lo podemos hacer nosotros en el sillón dental, pero bueno, es otra cosa. Es un plus de seguridad, la verdad. para esta especialidad y para en general, o sea, cualquier prueba Sí, para claro. estar en el entorno hospitalario seguro. No tiene nada que ver. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. A ustedes porque ha sido, la verdad, es que a mí me estaba leyendo el Evangelio. Me estaba usted leyendo el Evangelio según don Álvaro. Es cierto. Es que vemos muchos pacientes, como ustedes vemos Sí. un montón. Sí, sí.